En esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes un tema extraordinario que de hecho ya hemos comentado de manera muy pero muy somera cuando desarrollamos, valga la redundancia, el tema número 11 de nuestro curso de autoliberación espiritual, precisamente cuando hablábamos sobre la balanza de la justicia. Pero en esta ocasión solamente un poco, así nada más. Vamos a profundizar solamente un poquito sobre este tema extraordinario que nosotros, al menos desde el punto de vista de sus fundamentos, debemos aprender a dominar como verdaderos iniciados en nuestra propia autoliberación espiritual. Cuando estamos hablando del karma, pues obviamente hacemos alusión directa a la religión budista, estamos haciendo alusión directa a lo que es la filosofía hinduista, donde ellos tienen la creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en sucesiva existencia de cada uno de nosotros, es decir, de cada individuo. Si nosotros profundizamos un poquitico en lo que es la ley del karma, simplemente tenemos que hablar de que el mismo significa en sí o es una expresión de una de las leyes herméticas conocida como causa y efecto, es decir, la ley de acción y consecuencia a la cual no escapa ningún ser humano. En ese sentido, es importante también aclarar que la ley del karma no es una ley mecánica, porque muchas veces la hemos concebido como algo absolutamente mecánico. Cuando estamos hablando del karma, de la ley de acción y consecuencia o de causa y efecto, nos estamos refiriendo a una ley consciente, que en este caso está dirigida por seres de perfección, quienes procuran el equilibrio de la balanza cósmica. Nosotros debemos comprender lo que es, insisto, la ley de compensación. Todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Va a tener, precisamente hablando de una ley de compensación, una retribución. Esta misma puede ser, de acuerdo a nuestra visión, buena o mala. Si nosotros hacemos mal, lamentándolo mucho, ese mal tenemos que pagarlo. Por eso insistimos en que nosotros veamos que no existe efecto sin causa y causa sin efecto, porque el mismo es una ley universal. Eso sí, a todos los seres humanos se nos ha dado el libre albedrío, es decir, la libertad de poder hacer absolutamente todo lo que nosotros querramos. Pero también es claro que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tenemos que responder, digamos, a Dios, tenemos que rendirle cuenta a Dios de todos y cada uno de nuestros actos. Se entiende que el karma es la consecuencia negativa de nuestros malos actos, es decir, de nuestros errores, de las infracciones que hemos cometido a la ley divina. Ahora bien, no solamente nosotros generamos karma cuando estamos actuando mal, cuando estamos obrando mal, entonces también se genera karma cuando nosotros, pudiendo hacer un bien, estando a nuestro alcance, poder extender una mano amiga, pues simplemente por indiferencia, por indolencia, por estar posesos o poseídos por ese espantoso demonio conocido como Pilato que se lava las manos, pues permanecemos completa y absolutamente indiferentes e inertes ante las diferentes situaciones que se nos puedan presentar en la vida. Es claro que cuando esta ley está obrando en nosotros como seres humanos, pues actúa desde el mismo instante en el cual retornamos. Les invitamos a que vean dentro de nuestro curso de autoliberación espiritual el tema donde precisamente hablamos de la reencarnación, el retorno y la recurrencia. De acuerdo a esta ley, ¿verdad? Cada persona viene con un destino que ha trazado en una vida pasada. Ese destino va a estar marcado bien por la ley del karma o por la ley del dharma, que es más bien una recompensa, entre comillas, positiva por el bien que hemos hecho en vidas pasadas. De allí que hayan personas que nazcan en colchones de pluma y otros pues en una total y definitiva desgracia. Por eso es que vemos que hay personas que nacen en cunas de oro, mientras que otras nacen en situaciones realmente precarias. Dice el refranero popular, hay quienes nacen con estrellas y quienes nacen completamente estrellados. Esto, detrás de ese refrán, recuerda que el refrán
no es más que la expresión de la sabiduría popular de manera sintética. Y detrás de ella hay muchísimo, pero muchísimo conocimiento, muchas veces subestimado por nosotros los seres humanos. Y entonces sí, hay quienes nacen con estrella, hay quienes nacen estrellados, pero esta situación, insisto, está determinada de manera estricta de acuerdo a la ley de causa y efecto. Si en nuestra vida pasada nosotros matamos, pues lamentándolo mucho, en esta existencia nos matarán. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban. Escrito está en las Sagradas Escrituras que con la vara que midamos, nosotros seremos medidos. Por enésima vez nos estamos refiriendo a la ley de causa y efecto, y razón tienen nuestros abuelos, razón tienen nuestros viejitos. Por eso merecen toda la dignidad y el respeto de parte de cada uno de nosotros cuando nos dicen también en el refranero que lo que aquí se hace, aquí se paga. Hay muchos que se van y aparentemente no pagaron el mal que hicieron. Retornarán. E insisto, lo que aquí se hace, aquí se paga. Entonces, cuando estamos hablando del karma, lo podemos definir, ¿verdad? O vamos a, en este caso, a ubicarlo en diferentes tipos. Puede haber un karma individual, ¿verdad? Y se le llama así porque afecta a una persona, ¿ok? A un individuo. Y el karma se puede reflejar en la salud, se puede reflejar en el bienestar general, incluyendo el aspecto económico, ¿verdad? En los valores, en lo que de pronto hemos heredado, en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual, motor, instintivo, sexual, etcétera, etcétera. Esto en líneas muy, pero muy resumidas, se puede hablar de que es un karma personal. Cuando estamos hablando de otro tipo de karma, que sería el karma familiar, obviamente tiene que ver con la familia, ¿verdad? Con el núcleo principal de la sociedad. Entonces, abarca nuestro hogar, abarca, insisto, nuestra familia. ¿Por qué? Porque no es casualidad el padre, la madre, los hermanos, esos, los miembros del núcleo familiar donde hemos nacido, perdón, siempre va a estar determinado a la ley del karma o del dharma. Es decir, que va a haber un impacto en nuestra vida de manera positiva o negativa, pues precisamente, insisto, de acuerdo a la ley de la retribución. Obviamente, cuando estamos hablando del karma familiar, también podemos hablar de los matrimonios karmáticos. Existe el karma matrimonial y es precisamente cuando una unión está inmersa en qué, en el dolor, en la miseria, en el hambre, en la desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. También existen matrimonios dármicos, ¿verdad? Que sabemos que un matrimonio es dármico o que en este caso está recibiendo la bendición de Dios, están recibiendo una recompensa positiva por sus actos en vidas pasadas, y esto se reconocen a simple vista porque siempre están llenos de dicha, de amor, incluso de progreso económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá del matrimonio kármico y del matrimonio dármico, también existen los matrimonios cósmicos, ¿ok? ¿Por qué? Existe la oportunidad o existe, de acuerdo a la ley, la ocasión en las cuales se unen las almas selectas, se unen las almas gemelas, pura, santa, y que vienen en esta, digamos, cuando vuelven a tomar cuerpo físico, a retomar un trabajo espiritual, ¿verdad? Realmente a crecer de manera superlativa desde el punto de vista espiritual y llenándose de una felicidad simplemente indescriptible. Hablando también un poco más de los tipos de karma, también existe, ¿verdad? Un tipo de karma conocido como karma saya. Este karma se crea por las marcas astrales que origina el hombre y la mujer luego de tener el contacto sexual y que al momento de desencarnar se transfieren al siguiente cuerpo físico. Tales marcas nos relacionan, repito, con aquellas gentes con las cuales se tuvo un contacto sexual en vidas pasadas, y esa marca queda plasmada tanto en el plano astral como en la sangre de aquellos individuos que tuvieron este tipo de trato carnal. Entonces hay que tener mucho cuidado también
a la hora de nosotros conectarnos con alguna persona. De hecho, en nuestro curso de autoliberación espiritual hablamos, ¿verdad? En el tema número 27, lo recuerdo ahorita con muchísima claridad, precisamente sobre lo que es la alquimia, y allí también profundizamos un poco este tema de lo que es la magia sexual, e incluso en el tema número 10 de nuestro curso, perdón, de autoliberación espiritual, hablamos del tema del adulterio, que tiene que ver con lo que ahorita les estábamos comentando. Aparte de los karmas, ¿verdad? Personales, matrimoniales, familiares, del karma saya, también existe el karma del mundial o el karma de las naciones, ¿ok? El karma mundial se haya condensado en muchísimos versículos bíblicos, se encuentra condensado en muchísimos pasajes del Sagrado Corán. Y así como en multitud de libros sagrados podemos conseguir este tipo de alusiones que no son más, digamos, que las culpas o las penas que tiene que pagar el planeta, que tiene que pagar, digamos, también las naciones por los grandes errores que se han cometido. Por eso es que vemos que aparecen líderes, digamos, políticos que son verdaderos azotes de su pueblo, que son verdaderos criminales, delincuentes a carta cabal, pero que por karma tienen que dirigir a una nación para que puedan pagar los karmas que como grupos sociales en algún momento determinado han generado. Ejemplos, usted sabe muy bien muchos de esos ejemplos que aparecen en la vida, digamos, política y pública en cualquier país de nuestro planeta. Es muy, pero muy importante que jamás olvidemos que todo efecto tiene una causa, que no existe causa sin efecto y que no existe efecto sin causa. Si nosotros obramos bien, vamos a cosechar bien. Si nosotros obramos mal, más temprano que tarde, vamos a cosechar mal. Nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra puede escapar a la ley del karma y a la ley del dharma, es decir, a la justicia divina. Puede que en el plano tridimensional una persona X tenga suficiente poder político, suficiente poder económico para comprar a fiscales, alguaciles, jueces, incluso presidentes de la República, pero no puede comprar la dignidad de Dios. E insisto, como dicen nuestros abuelos, lo que aquí se hace, aquí se paga. Y tarde o temprano se les pasa, o la justicia divina le dice, mira, ven acá, esto lo debes tú y lo pagas porque lo pagas. Por eso que el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a tener un nivel de conciencia superior, superior, y no ser igual al común de los seres humanos. Tenemos que aprender a escaparnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza. Y es precisamente muchas veces por ese carácter gregario, por ese carácter social que tenemos, nuestra especie, que cometemos graves errores sociales, graves errores que se extienden incluso hacia todo lo que es nuestra especie a nivel planetario. Tan es así que el mal de nuestro planeta es tan grande que incluso ha llegado al cielo. Y esta civilización, por lo tanto, será destruida, como dicen las Sagradas Escrituras. Esta generación de víboras, de alacranes, de sinvergüenza, de degenerados, será destruida en medio de terremotos en todas las regiones del planeta Tierra. Habrán guerras atómicas, hambre, pestilencia e incluso ahora es que vendrán guerras bacteriológicas, guerras biológicas, porque incluso esas cosas espantosas que forman parte del karma mundial, del karma de nuestro planeta, que está azotando y seguirá azotando a miles de millones de habitantes, no es más que la consecuencia de nuestros graves errores como especie que hemos cometido. El abuso de la energía nuclear será muy grave. Día llegará en el que vendrá la descomposición del átomo en cadena y entonces se intensificarán los sismos y los maremotos. Eso lo decía el venerable maestro Samael en los años 70. Esos días ya llegaron, porque por doquier, en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, esta profecía se ha estado cumpliendo. Olas gigantescas, es decir, maremotos, tsunamis, azotarán las playas del mundo. Y en consecuencia, con el paso del tiempo, veremos que nuestro planeta quedará completamente transformado, como lo dice el libro del Apocalipsis, donde en el cual no quedará
piedra sobre piedra. Eso tiene que ver con el karma mundial. E incluso existe un karma aún superior, muy superior a lo que es el karma mundial, y se le conoce como la ley de la catancia, el karma superior, que es cuando los dioses, oiga bien, estamos hablando en plural, cuando los dioses y los grandes iniciados tienen que ser juzgados para ajustar sus cuentas ante los tribunales de la ley divina, porque incluso los ángeles y los dioses se equivocan. De esto hablaremos en otra de nuestras conferencias, precisamente porque se habla que al ser humano, dentro de lo que es su proceso evolutivo, hubo un momento en el cual llegó una misión cósmica y llegó y le implantó al ser humano el órgano cundartiguador, origen del error, del pecado y de todo aquello que se engloba dentro de la palabra mal en nosotros los seres humanos. Y ese error cometido por seres divinos incluso genera un karma que se conoce como la ley de la catancia, que tarde o temprano también se tiene que pagar. Apreciadas amigas, apreciados amigos, a todas estas es importante comprender que independientemente de los tipos de karma que existan y a los cuales nosotros estemos sometidos en un momento determinado o durante toda nuestra vida, pues nosotros debemos tener claro, más claro que el agua, que todo individuo, todo ser humano debe pagar sus karmas, debe pagar sus impuestos ante la ley, porque absolutamente todo tiene un precio. Sin embargo, tenemos que tener amplitud de conocimientos. Tenemos que abrirnos al conocimiento crístico, original, cósmico, y ver el karma más que como un mal. Tenemos que aprenderlo a considerar como una medicina que necesita nuestra alma para su propio bien, para su propia redención, para su propia autopurificación. Y si nosotros o a nosotros nos están aplicando el karma en justa medida y proporción, ¿verdad? Y sabemos analizarlo y sabemos en este caso negociarlo y superarlo, pues obviamente nuestra evolución o nuestra revolución espiritual será extraordinaria. Lamentándolo mucho, nuestro desconocimiento en cuanto a lo que son las leyes divinas, en cuanto a lo que es la espiritualidad, esa ignorancia espiritual hace que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Eso sumado al odio espiritual, al rencor espiritual, al orgullo místico, eso sumado a que las diferentes sectas pseudo espirituales y pseudo religiosas, cada una se cree dueña de la verdad absoluta. Y entonces el demonio del ego, del orgullo, lleva a los líderes y a sus seguidores de la inmensa mayoría de la secta a creerse los únicos dueños de la verdad absoluta. Entonces, esa profunda ignorancia de los principios divinales cósmicos hace que incluso el ateo y el aparentemente religioso blasfeme y proteste contra la ley divina, en contra de Dios. Con lo cual, lo único que hacen es incrementar su propio dolor. Me perdonan que lo diga porque yo no me la sé toda, pero detrás de ello lo único que hay es una profunda ignorancia respecto a las leyes divinas y las gringolas, en el argot típico de los caballos, ¿verdad? Que han colocado las sectas religiosas más poderosas e incluso las más insignificantes del mundo en todos y cada uno de sus seguidores, que no les permite ver hacia los lados, sino solamente lo que le están colocando en la punta de sus narices. Apreciadas amigas, apreciados amigos, debemos tener amplitud, implorarle a nuestro ser, implorarle a nuestra propia divinidad que nos muestre la luz, que nos permita comprender la luz, que nos permita entender y asimilar si esto que usted está escuchando aquí es cierto o es una vana, simple palabrería, si es simplemente una palabrería barata, si es simplemente una vulgar charlatanería. Implore a su ser, implore a su propia divinidad que le muestre la verdad y luego de ello ahí juzgue, aunque el que juzgue es Dios, pero igualito, ahí sí tome una posición radical. Si lo que le estamos diciendo es cierto o es falso. Usted cree en el Señor Jehová, pídale que le dé luz. Usted cree en el Señor Jesucristo, pídale al Señor Jesucristo que le dé luz. No importa en quién crea, pero implórele que le muestre la verdad. Y si esto que estamos hablando
es tan real como en este instante usted me está viendo a mí, ¿verdad? O estamos compartiendo a través de estas breves y sintéticas enseñanzas sobre el karma. Ahora bien, es importante también conocer el modus operandi de esta ley, de la ley del karma. Es posible no solamente que nosotros paguemos e incluso cancelemos nuestro karma, sino también, ¿verdad? Podemos dejar de crear karma en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que nos empoderamos de esa verdad, ¿ok? Pero eso sí, también debemos tener presente y que no se nos olvide que la ignorancia de la ley no nos excluye de su cumplimiento. A todas estas, lo más bonito y lo más interesante, lo más extraordinario de la ley del karma es que si bien existe, ¿verdad? Para que nosotros rindamos cuenta de nuestros propios errores, no por maldad, sino que nosotros tenemos que estar a derecho, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Pero también existe la posibilidad de modificar nuestro propio destino. Existe la posibilidad de cambiar, de negociar nuestro karma. ¿Ve? ¿Por qué? Porque precisamente cuando actúa una ley superior, esta ley superior termina lavando, termina eliminando, cambiando una ley inferior. ¿Y cómo es esto? Nos han dicho los benditos maestros de la logia blanca, de la gran luz universal. Nos dicen que al león de la ley se le combate con la balanza. Particularmente prefiero decir que al león de la justicia se le amansa, se le doma con la balanza. Más que combatirlo, lo domamos, lo amansamos con la balanza. Esto quiere decir que a la medida que hagamos buenas obras y muchísimas buenas obras, podemos nosotros tranquilizar al león de la justicia, incluso eliminar, digamos, las deudas inferiores o los errores que en algún momento hemos cometido. Podemos ir borrando y eliminando nuestros propios karmas. Por eso se nos ha dicho que si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales, ¿verdad? O pesarán de manera desequilibrada dependiendo del volumen de las buenas o de las malas obras. En pocas palabras, si nosotros queremos que el fiel de la balanza se incline a nuestro favor, pues insisto, debemos hacer buenas obras y muchísimas buenas obras. Debemos hacer el bien, como dicen nuestros abuelos, sin mirar a quién. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que hacer para apagar nuestros karmas, para cambiar nuestra estrella, para dejar de sufrir, para transformar a nuestro favor el destino que hemos trazado en vidas pasadas. Lamentándolo mucho, sabemos que muchísimos de nosotros sufrimos y solo nos acordamos en medio de nuestras amarguras de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde buscamos la manera, no, esto tengo que solventarlo, ¿ven? Esto tengo que solventarlo y ya. Y ese es el resultado del terrible y tenebroso ego, del espantoso egoísmo, entre comillas, natural que hay dentro de nosotros, de los seres humanos. Ahora, en esos instantes, difícil y muy raro es el ser humano que se acuerda del sufrimiento ajeno, ¿ok? Aquel que tiene esa empatía de colocarse en los zapatos de las demás personas. Entonces, lo normal es que nosotros ni remotamente pensemos, ¿verdad?, en ayudar a remediar la necesidad y el sufrimiento de nuestra hermana, la humanidad. Por eso, el día pasado le compartíamos ese tema extraordinario que habla sobre la caridad universal, sobre el sacrificio sobre la humanidad o para la humanidad, que habla del oficio sagrado del servicio desinteresado, porque es precisamente una de las grandes leyes que nos ayuda a nosotros a poder triunfar espiritualmente. Amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Fue el último mandamiento que nos dejó el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. ¿Y qué mejor manera de mostrar el amor en vez de decir te amo, te quiero, te adoro? Tú eres mi vida, tú eres mi corazón. Sí, pero de la boca para afuera. ¿Y por qué no lo demostramos en hecho concreto? ¿Ve? ¿Por qué no lo demostramos en hecho concreto? Ayudando y tendiendo la mano al más necesitado. Pero lamentándolo mucho, ese, ¿verdad?, es el estado egoísta de la inmensa mayoría de nosotros, de los seres humanos, y que no nos sirve absolutamente para nada. Y con lo cual, lo único que sí conseguimos es seguir agravando no solamente por la indiferencia, el sufrimiento de los demás, sino también nuestro propio sufrimiento. Ok. A todas estas, si nosotros, ¿verdad?, pensáramos en los demás,
en servir a los semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, en curar al enfermo. Es claro que nosotros pondríamos buenas acciones en el platillo de la balanza de la justicia cósmica y la cual terminaría inclinándose a nuestro favor. Y así se alteraría nuestro destino y vendría el amor, la bendición, la suerte, la fortuna, el progreso a nuestras vidas. Es decir, quedarían remediadas todas nuestras necesidades. Mas nosotros, como personas muy egoístas, ¿verdad? Somos personas muy, muy egoístas y por eso seguimos sufriendo. Porque en el mundo que nosotros vivimos, como dice una gran amiga, mi querida Miriam de Soto, ya nadie quiere a nadie. ¿Ve? Entonces, nadie se acuerda de Dios ni de su semejante, a menos que esté con la soga al cuello y sienta que se esté muriendo. Ahí sí empezamos a clamarle a Dios. Yo hablando no que seamos todos los seres humanos, pero sí la inmensa mayoría. ¿Ves? Dice mi amiga Miriam, se acabó el querer, ya nadie quiere a nadie. Lamentándolo mucho, en ese estado de degeneración e involución está la especie humana. ¿Ves? Esto, insisto, lo único que hace es agravar nuestra situación personal, familiar, social, nacional e incluso mundial, cuando estamos hablando de los diferentes tipos de karma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos trabajar siempre de manera desinteresada, con infinito amor por la humanidad. Así nosotros podemos alterar las malas causas que originaron, ¿verdad?, malos efectos en nuestras vidas. ¿Ok? No debemos olvidar que alterando la causa se cambia o se transforma de manera radical el efecto. Ejemplo de ello, ¿queremos sanar? Pues tenemos que sanar a otro. ¿Ok? ¿Algunos de nuestros parientes están en la cárcel? Bueno, tenemos que trabajar por la libertad de los otros. ¿Tenemos hambre? Vamos a compartir el pan con los que están en peores necesidades que cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. El que quiera amor, debe dar amor. El que quiera bien, tiene que sembrar bien. Y a todas estas, abriendo un gran paréntesis, ¿verdad? Quiero dejar una nota, ¿verdad? Para ir culminando, que si bien la inmensa mayoría de las enfermedades son karmáticas, no todas son karmáticas, ¿ok? La máquina humana puede ser dañada por múltiples motivos. En el tema sobre el origen espiritual de las enfermedades que consiguen en nuestro canal, hablamos al respecto. Profundizamos un poquito sobre lo que estoy diciendo ahorita, pero que quede claro que no todas las enfermedades son aspectos karmáticos e incluso algunas están sometidas a lo que es la ley del accidente. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, debemos casi que grabárnoslo, esculpirlo acá en nuestras frentes para que jamás se nos olvide que al león de la justicia cósmica se le amansa, se le doma con la balanza. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer bien, sin mirar a quién. Haz bien, muchísimo bien, todos los días de tu vida. Proponte por lo menos hacer 3 obras de caridad, mínimo 3 obras buenas, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche, mínimo 3 horas, 3 obras, perdón, todos los días de tu vida. Que jamás se nos olvide, en el nombre del Cristo universal y cósmico, que al león de la justicia se le amansa y se le doma con la balanza, es decir, haciendo buenas obras. Mis apreciadísimas amigas y amigos, si has llegado hasta el final de este video, es porque el mismo aparentemente te ha gustado y por eso creo que es justo pedirte que nos regales un like, lo cual es muy importante en la misión que estamos desarrollando. Puedes contribuir con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y de manera especial compartiendo estas enseñanzas con tus amigos, familiares, conocidos, ¿verdad? Seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque no solamente vas a contribuir en la obra que desarrollamos en el nombre del Cristo universal y cósmico, sino que también estás abonando un granito en tu propia balanza de tu propia justicia o de tu propia ley interna. Mis apreciadas, como siempre, deseo de todo corazón que el amor del Padre, la sabiduría del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia.